Bueno, pues aquí estamos en otro encuentro, otra comunicación de Secretos del Agua, otra manera de ver los encuentros en Secretos del Agua, ¿no? Hoy tenemos a Pablo Nistal. Nos tenemos que hacer un recorrido atrás para saber por qué el día de hoy, ¿no? Secretos del Agua colabora con Cirugía en Turkana. Es una organización, yo creo que mejor nos lo va a explicar Pablo, eso se lo dejo para él. Entonces, primero voy a presentar a Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Vale? Bueno, Pablo es la nueva generación de médicos en España, ¿no? Que es una maravilla. Creo que tienen un reto muy grande en esta época, ser médico, Pablo. Es un estudiante brillante desde jovencito. He estudiado, sé su biografía, por eso le traigo, por eso quiero que él hable. Fue un niño brillante, un joven brillante y un adulto joven brillante también, Pablo. Un gran deportista, también es músico y creo que ya un gran cirujano, ¿no? ¿Qué eres, Pablo? Bueno, próximamente cirujano ortopédico y traumatólogo. Exacto. Los médicos tienen un currículum que tienen que cumplir y unas prácticas que tienen que cumplir, ¿no? Y eso, pues, es como, vamos a decir, currículum o lo que es la carrera, lo que te exige la carrera. Pero luego hay voluntariados que hay que hacer, que de ahí parte nuestro encuentro hoy. Así que la pregunta es, ¿qué supuso para ti Turkana o cirugía en Turkana? O qué, también me gustaría que nos explicaras qué es cirugía en Turkana y qué podemos hacer por ellos. Vale, bueno, Cirugía en Turkana es un proyecto que nace a principios de los 2000 porque Turkana es una región, un condado muy grande que hay en el norte de Kenia. Es de hecho pues, la región más pobre de Kenia a ese nivel. Y pues un grupo de cirujanos, en contacto con unos misioneros que vivían y trabajaban allí, identificaron pues, que allí había una necesidad de atención médica, de atención quirúrgica, que claramente no se estaba cubriendo. Entonces así es como empieza un poco el proyecto, pues, con pocas personas muy ilusionadas y pues, con un objetivo. Y a día de hoy Cirugía en Turkana ha ido creciendo a campañas de hasta 40 profesionales que pueden ir a terreno a aportar asistencia médica y quirúrgica. Las últimas campañas se realizan hasta 400 operaciones en un periodo de 2 semanas, se ven a más de 1000 pacientes en la consulta y la verdad es que se atiende a mucha variedad de patología allí en Turkana, patologías algunas muy diferentes a las que podemos tener aquí y algunas que son el día a día de lo que ven los cirujanos aquí también. Entonces, en ese sentido, esa rama asistencial del proyecto es como la base, pero luego existen otras dos ramas, una que es la investigación, porque para toda generación de conocimiento y mejora hace falta la investigación y se hacen bastantes proyectos para poder mejorar la calidad asistencial allí y para poder identificar qué problemas son los que más afectan a la población turcana. Y por otro lado, pues en el pilar en el que yo entré en este proyecto hace unos años y otro pilar también muy importante del proyecto es la docencia, que se ramifican dos cosas. Por un lado, aunque inicialmente el proyecto solo iban cirujanos generales, ya médicos adjuntos, facultativos, al cabo de unos años se empezó a incorporar a médicos residentes en la plantilla, que son esos médicos que están en formación, que es ese capítulo de mi vida en el que entro yo ahora. Pero desde 2017 también se empieza a llevar a alumnos a terreno, alumnos de medicina, estos últimos años también de otras carreras, pero sobre todo alumnos de medicina, que como decías no es una obligación del currículum del alumno de medicina. El hacer un voluntariado es algo pues, que siempre se ha valorado mucho, pero realmente se valora por lo desconocido que es y por todo lo que supuestamente conlleva, pero realmente allí se aprenden muchas más cosas de las que puede haber en un currículum de una medicina de una facultad de medicina en España. Y luego ese otro pilar dentro de la docencia también incluye la docencia con el personal local, porque al final, como te decía, las campañas de cirugía en Turkana son campañas de 2 semanas al año, que se ve un volumen enorme de pacientes que no es asumible en España, claro, en la vida laboral de un médico, ¿no? Pero allí pues
se va a trabajar esas 2 semanas y se trabaja de sol a sol, pero la gente que realmente se queda allí y que realmente marca la diferencia es el personal local. Y se hace mucha docencia con los cirujanos que trabajan allí, con los enfermeros, con los técnicos, y todo el grupo de trabajo de los hospitales de allí de Turkana, que son los que realmente pueden ofrecer esa asistencia durante todo el resto del año que cirugía en Turkana no va a estar allí. ¿Cómo es un quirófano en Turkana? Es muy diferente, ¿no? Cuando yo la primera vez que oí hablar de cooperación internacional, yo creo que todo el mundo se imagina a gente operando en medio del desierto, ¿no? En medio de la selva, y la verdad es que no tiene nada que ver. Obviamente no tienen ciertos aspectos tecnológicos que se puede encontrar uno en un hospital aquí en Madrid, en Cantabria, en España, pero son quirófanos más sucios, la verdad. A mí me llamó mucho la atención una historia de un quirófano en el que tuviese una mosca. Por el quirófano eso allí Nada, sí. daría pánico. E incluso, esto es anecdótico y siempre que me preguntan lo cuento, en las entradas de los quirófanos hay unas vallas como de esta altura, que los pacientes de hecho tienen que saltar por encima y pasar, y hay pacientes que pues, por los problemas que tengan en las piernas o lo que sea, puede resultar bastante complicado, hay que pasarles por encima y demás. Pero es que esas verjas están para que no entren las cabras al quirófano, porque como la población, esto no te he comentado, la población de Turkana es principalmente nómada. Sí. Entonces, en las campañas de cirugía en Turkana, lo que se hace es los meses antes de que vayan a ir los cirujanos a la campaña quirúrgica, se colabora ya de antemano con personal local que va haciendo un cribado a lo largo de toda la provincia, que lo he dicho, que son poblaciones muy pequeñitas, muy separadas, en un terreno muy amplio, para ver qué personas realmente se beneficiarían de que se les pudiese atender en consulta e incluso operar. Y a esas personas, pues cuando ya va a ser la campaña, se les trae al hospital de Lodwar, que es la capital, que es donde se suele trabajar, o el de Kakuma, que es otra de las grandes ciudades de Turkana, y allí se les opera y demás. Pero como son población nómada, muchos de ellos no pueden dejar a sus cabras en medio del desierto, porque volverían y no quedaría ninguna. Sí. Entonces, a menudo esas personas ni siquiera se las traen, sino que van con todo su rebaño al hospital, y tú en el hospital estás paseando, yendo de quirófano a consulta o de consulta a la planta a ver cómo están los pacientes, y te pasan por delante un rebañito de 4 o 5 cabras que, claro, no tienen que entrar en quirófano, por eso están esos muros. Están esperando ahí a ver cuándo terminas. Eso es muy llamativo, la verdad. Sí, pero ahí el sistema inmune es muy fuerte, Pablo. Sí. ¿Y las mujeres? Las madres que tienen tantos hijos ahí en cirugía en Turkana. ¿Qué hace cirugía en Turkana con ellas? El papel de la mujer en la cultura turcana es muy diferente al papel de la mujer que podemos tener aquí en la sociedad. Como dices, se ve madres más jóvenes que yo he visto a mujeres más jóvenes que yo que han tenido 4, 5, 6 hijos, e incluso a pesar de tener hijos, su motivo de consulta es infertilidad, porque no pueden tener más hijos. Claro. Ahí la verdad es que está muy enfocado en eso, en educar, en encargarse de las tareas del hogar, e incluso dentro de la cultura turcana existe el que un marido pueda tener varias mujeres. Tiene que mantenerlas a todas, pero un hombre puede tener varias mujeres y varias familias dependientes de él. Entonces, bueno, es muy diferente a lo que se puede encontrar aquí, pero sí que es verdad que hay ciertas patologías que también pueden causar... ¿Cuál es la principal cirugía que se hace a una mujer en cirugía en Turkana? Pues la verdad es que, quitando cosas banales que pueda ser... No, digo la que tú has visto en concreto, como más... en mujeres hay una cosa que es muy llamativa, que son los prolapsos uterinos. Después de muchos partos, el útero y el suelo pélvico pues pierde fuerza y puede prolapsar a través de la vagina el útero. Esto en España también pasa, realmente, claro, porque por supuesto, no es específico de allí. El tema es que en España esto se detecta mucho antes, se opera, se interviene, existen los pesarios, existen multitud de tratamientos y generalmente se controla muy bien.
El tema es que allí esa patología lleva mucho tiempo de desarrollo y cuando prolapsa mucho el útero, eso genera un muy mal olor. Y eso en muchas mujeres, desde las más mayores hasta mujeres de 40, 30 años, pero ahí el tema de la esperanza de vida es muy diferente a lo que tenemos aquí, genera mucho rechazo social por el olor que eso genera y pueden llegar incluso a ser apartadas de sus familias. Entonces, esas reparaciones quirúrgicas, no sé si son la cirugía que más se hace en mujeres, pero desde luego es la más llamativa y una de las que más impacto puede tener a nivel de reinserción social en esas personas. ¿Y el trato de ese cirujano con esa mujer, ese cirujano en Turkana con esa mujer, es fantástico? ¿Seguro? ¿O cómo es? ¿O es un poco distante? ¿O cómo es? Es curioso. En general, las personas turkana son muy pacientes en comparación a lo que podemos encontrar aquí y muy respetuosas. El tema es que en cuanto a las decisiones sobre la mujer, también opina mucho el marido. Y hay muchas ocasiones en las que la decisión de si se opera una mujer o no la toma ella. Ella puede tener una opinión, la comenta con su marido. De hecho, a menudo la dinámica es, se le explica a la mujer lo que se haría, lo que se tendría que hacer, y dice, vale, voy a hablar con mi marido que está esperando fuera, sale a hablar con el marido, vamos viendo otros pacientes y luego vuelve a entrar y nos comunica la decisión. Entonces, es llamativo en ese sentido y hay casos en los que pues, el marido decide que no y casos en los que la mayor parte suelen ser a favor de mejorar la calidad de vida de la señora, de la paciente, pero bueno, hay casos llamativos en los que también se dice que no y eso pues, quieras o no, la dinámica que puede generar eso con el cirujano, que estamos acostumbrados aquí a que la decisión la tome la mujer, puede impactar más y puede ser complicado de llevar en algunas ocasiones. ¿Y los niños? Yo es que vi una fotografía, me gustaría que si la encontramos, pues mostrarla en esta charla, porque yo vi a Pablo con un niño chiquitito así en los brazos y me causó una admiración, pero no por Pablo, sino por la cara que tenía el niño ahí como encantado de que estaba en brazos de un médico, o sea, pero tan chiquitito. Pues los niños realmente son de lo que más impactan. Al final, y no necesariamente por las patologías, que también hay temas médicos muy complejos y demás, sino porque, bueno, realmente para muchos de esos niños somos las primeras personas blancas que han visto. Entonces, de hecho, muchas veces se asustan. Que soy yo, pues no lo había pensado la primera vez, pero tiene todo el sentido del mundo. Y siempre acabas jugando con ellos, te miran con una cara de curiosidad todo el rato y bueno, y hay historias preciosas de niños a los que se les cambia absolutamente la vida gracias a cirugías, que lo he dicho, que aquí son lo más normal. Y también hay historias durísimas que probablemente por el hecho de ser niños adquieren como muchísimo más peso para la persona que lo está viendo, de cosas que igual aquí se podían operar sin ningún problema, pero que allí no son viables. Entonces, pues es un arma de doble filo. En ese sentido tiene una parte preciosa de poder acompañar y poder afectar, tener un impacto tan positivo en la vida de algunos niños, como de la misma manera, pues algunas veces que la impotencia, la verdad es que puede llegar a ser muy grande. Es verdad que o sea, los niños, aunque tengan patologías bastante duras y tal, ellos siempre están jugando entre ellos, o sea, es la magia de la infancia, ¿sabes? Eso es mágico. Bueno, estamos aquí también para comunicar por qué estamos aquí, ¿no? O sea, necesitamos realmente esa ayuda por parte de las personas que realmente quieran colaborar con Cirugía en Turkana, ¿no? Secretos del Agua colabora con Cirugía en Turkana en varios aspectos, pero nuestra llamada es a que Cirugía en Turkana hay un espacio en un día o un fin de semana. Me gustaría que me recalcaras bien si me confundo, Pablo. Hay diferentes espacios donde se venden lo que son cosas hechas en Turkana, o vamos allí y parte de nuestro stock de productos se vende allí a un precio módico, nunca al precio que se vendería de cara al público, ¿vale? Sino ¿para qué? Para que ese día haya la mayor concentración de personas que realmente
puedan ir allí a cubrir su necesidad, no comprar por comprar, sino decir, yo hago esta colaboración, pero también hago una colaboración sostenible en el cual yo necesito esto y yo voy a comprarlo, ¿vale? Que eso hay que mirar ese círculo, ¿no? Entonces va a haber un día en concreto que Pablo quiero que me lo especifique bien y que todas las empresas venden a bajo precio, al menos hablo por Secretos del Agua y sé que las otras también, se vende por muy bajo precio y toda esa venta va dirigida a esta asociación para ese condado o esa zona, ¿no? O sea, tú das fehacientemente que lo has visto en ti, que habéis operado a miles de personas, atendido a mujeres, atendido a niños, médicos que están allí y eso lo financia la economía que, por cierta, o sea, no solo esto, sino por otras partes, otra economía que le venga, pero nosotros como población, ¿cómo podemos participar en esto? Donde realmente tenemos la cualidad de poder ir a un hospital y que nos atiendan, que tenemos un problema con nuestro hijo y somos atendidos. O sea, tenemos esa, vamos a decir, hemos nacido en un lugar donde esa necesidad está cubierta. Hay otros lugares donde esas necesidades no están cubiertas y por esta organización se pueden cubrir. Entonces, os invito realmente a que participemos todos, cada uno desde donde realmente pueda, ¿vale? Secretos del Agua estará allí, exponemos ya desde hace no sé, 2, 3 años, no recuerdo. 3 años, creo. 3 años, este va a ser otro, entonces, pues nada, estamos invitados a nuestros clientes que quien quiera ir a adquirir productos de Secretos del Agua, toda esa recaudación sabe que va a ser para cirugía en Turkana, ¿vale? ¿Nos puedes hablar qué día es, dónde se hace, Pablo? Pues el de este año, el mercadillo, Sí. todavía no lo tenemos cerrado, porque hay muchas acciones, como has comentado, que se organizan para esa recaudación de fondos, desde conciertos benéficos. Exacto. Hay un torneo de pádel ahora en mayo, el 23-24 de mayo, que ahí hay muchos colaboradores, Sí. de hecho vosotros colaboráis también, que se lo organizan algunos cirujanos. El mercadillo, como comentas, sí que es una acción que hemos organizado estudiantes estos últimos años y solía ser a finales de mayo, principios de junio. Lo que pasa es que, como bien nos habéis dicho algunas de las marcas colaboradoras, hace un calor Tremendo. espectacular. Entonces este año hemos decidido que lo vamos a atrasar a la vuelta de verano y en cuanto tengamos la información os comentaremos para volver a contar con vosotros. Nosotros lo pondremos en nuestras redes sociales, lo anunciaremos, en todos nuestros medios lo comunicaremos para que sepáis que ahí vamos a estar. Yo he estado en años pasados, la verdad que es una maravilla porque te encuentras cosas bellísimas, te encuentras cosas que ellos han hecho con sus manos, cosas de allí. Kenia es, ¿no? La zona... Sí. Pues claro, es singular porque todo es colorido, es muy bonito. Y luego empresas muy bonitas que son, que también he visto, empresas pequeñitas de personas que hacen cosas con las manos. Y ahí están también. O sea, que tienes esa dualidad de grandes empresas, de cosas de allí, de personas que lo han hecho en Kenia y que lo dan también para recaudar fondos, y empresas pequeñitas que lo hacen con las manos. Entonces creo que Cirugía en Turkana hace un movimiento muy bonito, ¿vale? Te voy a hacer como una casi última pregunta, por si acaso se me ocurre otra. ¿Qué nos enseñan esas personas que están allí? ¿Qué os traéis los médicos que estáis allí? Porque ellos, algo sí nos traemos de ellos, ¿verdad, Pablo? Algo sí nos traemos. O sea, porque es como decir, yo voy a aportar, pero cuando vuelvo digo, ¿he aportado o me he traído? ¿Qué traigo de ellos y qué cambio ha generado, por ejemplo, en ti todas esas vivencias de los años que has estado yendo? Pues yo, como te comentaba antes, hasta ahora he tenido la oportunidad de ir como estudiante. Entonces, yo, a pesar de que se llama Cirugía en Turkana, lo que es el quirófano lo pisa más bien poco. Y mi trabajo allí principalmente, he trabajado en el laboratorio, de mano de la microbióloga del equipo y el equipo local. He trabajado en la consulta, que es un frenesí y un no parar, y muchas cosas que hacemos los estudiantes de falta una cosa, va el estudiante, no sé qué. Pero a mí, desde luego, lo que más me ha impactado es lo que llamamos la anteconsulta, que es lo que sería el equivalente a una sala de espera Sí. en España. Tú en España vas al médico, te dan un papelito
y tú tenías tu cita a las 5:10 y, hombre, pues si va con mucho retraso, a las 6 has entrado a la consulta y a las 6:30 estás saliendo como muy tarde, depende de cómo vaya la agenda. Pero ahí a mí lo que más me impactó y de lo que más creo que yo aprendí, sin duda, es de la paciencia y la perspectiva con la que vive la gente las cosas. Yo recuerdo en la anteconsulta, lo que hace normalmente el estudiante, todos los pacientes, imaginemos que hubiese como 20 pacientes, ¿no? En unos banquitos esperando, y todos vienen con un papelito, les han escrito con su nombre, edad y la consulta. La consulta lo más genérico, puede ser luego a veces pone una cosa y es otra completamente diferente, ¿no? Entonces parte de la labor del estudiante es ver qué pacientes hay esperando y si los cirujanos que hay en la consulta dicen, oye, tenemos que rellenar el parte de ginecología, pues tú dices, vale, pues fuera hay tantos pacientes de ginecología, pues vamos a pasarlas delante. Igual no era la que lleva más tiempo esperando, igual es la última que acaba de llegar, pero la pasas, nadie se queja. Están los traumatólogos descansando de quirófano, se van a pasar por aquí a ver unas placas, mira a ver si hay algo de trauma. Miras, ¿vale? Hay uno que lleva mucho esperando, venga, pues de trauma, le pasamos. O pasa cosas que de cirugía general. Entonces, bueno, pues parte de la labor es esa, ¿no? El tema es que yo llego algún día, al final de la jornada, empezamos normalmente sobre las 8 o las 9 y se termina sobre las 8 o las 9. Y llegó alguna jornada en la que a las 8 o las 9 se iban quedando como 15, 20 pacientes y me dijeron, ya no vamos a pasar a ver a nadie más, porque no podemos, no hay huecos para hoy y tenemos que volver al alojamiento. Y me tocó a mí varias veces decirles a esas personas que no les íbamos a poder ver. Y había personas que realmente llevaban ahí 4, 5, 6 horas esperando, viendo que pasaba gente delante de ellos, que llevaba menos tiempo esperando, sin quejarse, niños, ancianas, ancianos y realmente de todas las edades, gente más pobre, gente con más dinero, tener que decirles a través de los traductores, que es un papel crucial sin duda, que hoy no les podíamos ver, que mañana les pasaríamos a consulta, pero que realmente no había una certeza de que se les fuese a operar. Como te decía al principio, si pensamos que hay 400 operaciones y se vean más de 1000 pacientes, eso significa que más de la mitad de los pacientes que se ven en consulta viajan ahí, algunos se llevan alguna medicación para el dolor, paliativa y demás, pero muchos pacientes no se operan porque o no se puede o su patología no tiene una resolución quirúrgica o lo que sea. Entonces, decirles a esas personas, lleváis mucho tiempo esperando, lo siento mucho, hoy nos vamos a poder ver, venid mañana. Algunos reaccionan mal, por estadística es normal, pero en general todos, vale, muchas gracias y se van. Y llegar al día siguiente, a las 8 de la mañana, a hacer el pase de planta, ver a los pacientes ingresados y ver de las 15 personas que habías mandado el día anterior a casa, a 12, 13, ya esperando en la puerta, con una sonrisa de buenos días, tal, no sé qué. Y dices, qué perspectiva, aquí te dicen que tienes que esperar una hora más y estamos todos... Que tengo que irme a tal, tengo que irme a cual, he quedado, ¿sabes? Aquí... Es una filosofía completamente diferente. Claro. ¿Alguna experiencia así personal, como más íntima, que no es en consulta, que no es en... Bueno, porque es un hospital, ¿no? Es un hospital. ¿Hay alguna vivencia personal tuya porque tú convivías con todo el mundo, no solamente era como un recinto donde no salías, tendrías que convivir pues con las ovejitas, qué gusto. A mí me encanta eso que me has dicho. Pues sí, la verdad es que imagino que a cada persona que le preguntes tendrá sus cosas. A mí yo realmente hay dos cosas que me marcaron, que yo recuerdo la imagen de la persona, la situación como si fuese un vídeo grabado en mi memoria, ¿no? En ese sentido. Yo recuerdo al final de la primera campaña a la que asistí, estábamos paseando, la mayor parte de los pacientes se quedan en lo que llamamos el camp mientras esperan, no una vez han sido operados. Cuando están operados están en la planta del hospital, pero mientras esperan es el camp, que es una esplanada de tierra. Allí la gente turcana, para que nos hagamos una idea, viven con un tocón de madera pequeñito que les sirve para sentarse, para apoyar la cabeza, para dormir, absolutamente todo.
Y pues allí esperando, en los últimos días ya quedaba poca gente. Y recuerdo que estábamos buscando a un paciente que faltaba por operar y iba yo preguntando el nombre del paciente y demás. Y se me acercó una madre a la que yo no había visto Sí. en ningún momento con un chiquillo al que le habían operado porque tenía una venda y demás, a darme las gracias a mí por todo lo que se había hecho al hijo. Insisto, el tema de la comunicación Era muy... es súper rudimentario, pero a pesar de yo no entender lo que me decía esa señora, allí se habla turcano, que es el idioma local, y suajili. Y muy pocas personas hablan inglés. Sí. Y esta señora, pues, no sé si era suajili o turcana, pero inglés no era. Y me empezó a dar las gracias, a explicarme todo lo que había significado para ella que hubiésemos operado a su hijo. Y demás, puso a llorar, un abrazo. Insisto, yo no sé exactamente De lo que te qué dijo. me dijo. Pero la entendiste. Pero se entiende, al final hay cosas que van mucho más allá de una palabra, de un idioma, y eso, la verdad es que para mí fue muy llamativo y me dejó marcado, porque lo he dicho, ni siquiera había visto yo a esa señora en la consulta, ni ella me había visto a mí y tal, y me empezó a dar las gracias y me hizo una ilusión ver que realmente había un impacto en ese sentido. Y otro ejemplo de cosas así que sin palabras Sí. la gente se comunica y tal. Para mí una paciente, una niña, como decías antes, que vino un día, tenía una patología Sí. muy pequeñita, no era nada cuestión de vida o muerte ni nada. Y era una chica pequeña que no sé por qué, pero me la encontraba todos los días. Sí. Venía a saludarme, me sonreía y tal, súper simpática. Siempre tenía una camiseta del Barça, curiosamente, y siempre la veía todos los días. Y un día, no sé por qué, nos pusimos a jugar a las palmas. Y cada vez que la veía, pues jugábamos a las palmas. Ella creo que tenía algún tipo de retraso mental. Sí. Entonces solo jugaba a las palmas conmigo con una mano. Pero iba súper contenta, a veces traía algún amigo a jugar a las palmas los tres. Qué bonito. Y era súper dulce, lo he dicho, no recuerdo realmente si se le operó o no, Sí. no era nada grave en ese sentido, pero bueno, yo recuerdo, además yo tengo un diario de esa primera experiencia y recuerdo que apunté que a mí me entraban ganas de llorar Ya. jugando con ella, no sé por qué, sinceramente no sé por qué, porque era absolutamente genuino y bonito, pero yo no lloraba delante de ella porque ella no se merecía que yo me pusiese a llorar ahí. Entonces luego me iba y sí que lloraba un poquito, la verdad. Sí. Pero son esas cosas, ¿no? Que más allá de palabras, que más allá de un gracias Sí. o de un tal, el conectar con una persona con la que no tienes nada Sí, en común. nada en común, sí. Y a pesar de ello hay sonrisas, hay abrazos, hay cosas que trascienden absolutamente cualquier barrera, cualquier límite y cualquier cosa. Y la verdad es que eso son experiencias que... Sí, que para ti quedan. Efectivamente. Ay, qué bonito, Pablo, lo que nos cuentas. Ya por último, ¿qué le dirías a estos nuevos médicos? Porque tú eres médico ya y a los que se están haciendo médicos, tú les aconsejas que aunque no esté dentro de lo obligatorio, que les aconsejas que vayan a cirugía en Turkana Como estudiantes. como estudiantes. Este- Bueno, y si son médicos, que también es así, ¿no? El tema es que, aunque yo te lo cuento aquí, sea todo ventajas y todo Sí. muy bonito y tal, realmente cuando estamos hablando de lo que es un currículum de universidad y de facultad, no todos son facilidades Ya. de cara a hacer ciertas cosas. Yo he tenido muchísima suerte, gracias a los profesores, decanos, vicedecanos que me he encontrado yo en el camino y que me han puesto todo facilidades, pero realmente muchas veces es un poco complicado Sí, que te dejen hacer algo fuera del currículo a base de perderte ya. lo estrictamente necesario. En ese sentido, sí que es verdad que a nivel médico aporta bastante.
igual no lo mismo a un estudiante de primero que a un estudiante de quinto, pero realmente involucrarte en campañas o en acciones de mercadillo. No hay que irse a Turkana ni saber para nada una hernia de una acumulación de tal. Sí, Un mercadillo puede ayudar a cualquier persona. En un torneo de pádel puede ayudar a cualquier persona. Cualquier persona puede ir a ver un concierto benéfico. Totalmente. Entonces, hay muchísimas maneras de aportar, y si a través de eso se presenta la oportunidad de poder ir a terreno, la verdad es que es muy enriquecedor, tanto a nivel académico como lo que hemos comentado a nivel personal, que la verdad es que sí que es eso. Desde luego, aquí en los hospitales y en los centros de salud también te llevas una cantidad de interacciones que me podría poner a contar historias, y solo he tenido experiencia de estudiante todavía, casi ninguna de médico, y ya tendría 1000 experiencias para contar, pero ahí es como todo más intenso, más concentrado y muy diferente. Y lo diferente muchas veces nos hace reflexionar sobre lo nuestro y aporta mucho pues lo dicho, a nivel académico y a nivel personal. Y te genera despertares que pensabas que aquí no lo vas a tener nunca. Y llegando ahí, como dices tú, a un terreno tan diferente, pues sí se produce. Bueno, pues nada, yo solamente le doy muchas gracias a Pablo. También le damos las gracias a Cirugía en Turkana por todo lo que hace, y también damos las gracias a los turcaneses, ¿no? ¿Se llaman así? Turcanas, se les llama turcanas. Se llama turcanas, porque reciban a Cirugía en Turkana con tanto amor y tanta espera incondicional, ¿no? Pues nada, yo le voy a dar un beso a Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Qué bonito.